Segundo bloque de LCD, arrancábamos el programa hablando del donante de sangre. El martes se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre. En Argentina andamos mal con este tema, en Santa Fe andamos mal, no hay cultura de la donación de sangre permanente. Con Gabriel Camiñas, que es responsable, o en todo caso es técnico en hemoterapia del Hospital Iturraspe, vamos a conversar sobre este tema. Y qué tema, ¿no? Porque es realmente sensible para muchas familias. A todos nos ha tocado en algún momento de nuestra vida tener que necesitar sangre de otras personas. Y bueno, Gabriel, no sé cómo es la conducta de los santafesinos en esto. Nos presentamos voluntariamente a donar sangre, nos cuesta, solo lo hacemos por razones de fuerza mayor o porque nos piden necesariamente. Actualmente la mayoría de los donantes que concurren a los hospitales o los sanatorios son donantes de reposición. Son solicitados al familiar de una persona que requiera transfusiones, que requiere una cirugía, que tenga alguna intervención. Y los donantes voluntarios realmente son pocos en relación a la necesidad que uno podría tener. Voluntario es el que se presenta espontáneamente en el hospital y dice: yo vengo a donar para quien sea, no por algún pedido en particular. Exacto. Es el que se considera el mejor donante. Es un donante que se presenta el día que puede, va con su documento, manifiesta su voluntad de donar sangre y puede realizarlo. Gabriel, ¿hay estadísticas de cómo estamos en el mundo? ¿Tenés noción comparativa de qué tipo de sociedad somos respecto a la donación voluntaria con respecto a otros? Es un país que le cuesta un poco todavía alcanzar valores o niveles de donación voluntaria. Lo ideal sería, en comparación con otros países de Europa, es que la mayoría de los donantes sean donantes voluntarios. Que uno cada tanto vaya a los bancos a donar. Tranquilamente podría la persona, el hombre, donar 4 veces al año, la mujer 3 veces al año, sin ningún tipo de inconveniente para su salud. Porque hay también todo un mito que puede llegar a debilitar el cuerpo, que uno después de donar sangre queda como débil, que no puede seguir trabajando. ¿Esto es así o simplemente un mito? No, es un mito. En realidad, la persona que está en condiciones de donar sangre tendría que retirarse en las mejores condiciones y seguir su vida rutinaria. Otro de los mitos es que donar sangre engorda, por ejemplo. A eso no lo había escuchado. Otro temor también es el hecho de que... ¿Y por qué supuestamente engorda donar sangre? Es un mito. Porque sí, no hay ningún argumento. Lo que también es un mito es, a mí me ha tocado conversarlo con gente, cuando ellos piden 50 donantes, 40 donantes, y generalmente no falta el desinformado que dice, no hace falta, ellos tienen sangre, hay un banco de sangre. Y yo me desasné el otro día, y me reconozco ignorante, y me reconozco asombrado con el tema, que hay vencimiento en la utilidad de la sangre. Exacto. De una unidad de sangre uno separa una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma fresco y una unidad de plaquetas. Los glóbulos rojos pueden almacenarse hasta 35 días, conservado en frío en una heladera, en una temperatura regulada. Las plaquetas solamente pueden guardarse hasta 5 días. Y lo que más uno puede almacenar es el plasma fresco, que se puede guardar hasta 1 año. Y, digamos, está bien, pero eso no es lo de mayor utilidad, digamos, y lo de mayor urgencia. Cuando hablamos de necesidad de donantes para un paciente. Depende del tipo de pacientes. Los pacientes hematológicos lo que más requieren normalmente son glóbulos rojos y plaquetas. Tienen fácil vencimiento. Que tienen fácil vencimiento. Para donar tanto sangre como plaquetas, por ejemplo, ¿se requieren o se tienen que tener en cuenta los mismos requisitos o hay alguna diferencia? Los mismos requisitos. La donación de sangre, bueno, mayor de 18 años, mayor de 50 kilos de peso, estar sano, no estar con ningún tratamiento médico. ¿El tema de medicamentos o a tomar aspirina y esas cosas? Bueno, el tema de las aspirinas o de los medicamentos es más relacionado con la donación de plaquetas. Con la aspirina y los analgésicos se requiere que hayan pasado por lo menos de 3 a 5 días de la última ingesta para donar plaquetas. Quien va a donar sangre también es sometido, por lo menos su sangre es sometida a un análisis específico contra una serie de infecciones. Bueno, que es otra suerte de mito, ¿no? Este tema del temor a donar, en todo caso a recibir sangre por temor a ser contagiado por alguna enfermedad. Sí, o el hecho de que donar y al donar uno se pueda contagiar de alguna enfermedad. Mucha gente dice, no me quiero enterar, no voy a donar porque no me quiero enterar de que tengo algo raro. Lo he escuchado de gente. Sí, puede ser. A la hora de negarse, de decir, no quiero saber nada. Bueno, porque indefectiblemente el donante de sangre será expuesto a un examen que digamos, amén de proteger su identidad, digamos, está sometido a un examen en el que va a detectarse si tiene o no alguna enfermedad. Exacto. El donante de sangre, cuando se presenta a un banco de sangre, es primero sometido a un interrogatorio, una consulta, una entrevista médica,
en el cual se le hace una serie de preguntas. Esas preguntas están relacionadas con su estado de salud, con sus hábitos de vida, su conducta, si tiene conductas de riesgo o no. Aparte de ahí, pasa algún análisis, puede ser, por ejemplo, hematocrito, para ver qué valores de glóbulos rojos tiene, el tema de la presión arterial, cómo está en ese momento, peso, temperatura, y luego pasa la donación. Esa sangre es luego analizada, se hace un escrutinio para ver si tiene alguna enfermedad transmisible por transfusión. La más conocida, bueno, el HIV, hepatitis, Chagas. Con lo cual no es un trámite sencillo y rápido el del acto de donar a que llegue al paciente que lo está necesitando. No. Con lo cual hay todo un proceso, ¿no? Que si no acumulamos... Normalmente un donante, cuando se presenta un banco de sangre, puede estar de 30 a 45 minutos desde que ingresa hasta que se retira. Digo, pero para que esa sangre llegue al paciente necesitado puede pasar un rato largo. La sangre previamente es procesada, analizada, y una vez que está en condiciones es habilitada para poder usarse. Hay una cuestión que nos dejaban la inquietud incluso en el Facebook del programa y que tiene que ver con esto, que son los donantes de médula ósea. Exacto. ¿Cuál es el tratamiento que se hace con respecto a los que son donantes de sangre, la diferencia? No, en realidad mi trabajo también dentro del Hospital Iturraspe es inscribir a donantes voluntarios al registro de médula ósea. ¿Sí? El registro de médula ósea depende del INCUCAI, y la función del registro es encontrar donantes compatibles de médula ósea o células progenitoras hematopoyéticas a pacientes que lo requieran, tanto en el país como en el exterior. O sea que uno se inscribe como un donante potencial en el mismo acto de donación, se le toma una muestra de sangre y se le llena un formulario aparte con un consentimiento informado para que el donante pase a formar parte del registro. Otro dato es el tema del RH negativo o el cero negativo, ¿no? Nosotros estamos cansados en la radio, también acá en la tele, de escuchar se necesitan dadores cero negativo y lo difícil que es el tipo y el tipo de sangre. El grupo de factores. Yo te preguntaba el otro día por la radio y te repito la pregunta. ¿No hay posibilidad de hacer, bueno, está bien, hay un vencimiento, pero de un llamado en particular a ese tipo que es tan difícil de conseguir? Normalmente los donantes cero negativos están muy requeridos. Uno cuando conoce gente que es RH negativa continuamente dice, me están llamando de un lado, me llaman de otro. Es difícil. Realmente eso depende un poco más, no tanto de la voluntad del donante, porque normalmente el donante que lo hace en forma voluntaria, o sea, forma solidaria, depende un poco también como decíamos, la estadística de la cantidad o la relación que hay del RH negativo con el RH positivo. Es 1 en 10, ¿no? 1 en 10 más o menos. 1 en 10. 1 negativo en 9 positivos. En 9 positivos. Bueno, digo, vale la pena esta charla para que hagamos un reclamo de nuevo, que digamos un granito más al estado, digamos, de conciencia de la sociedad. Reclamemos, en todo caso, que donemos sangre como nos corremos, yo decía al principio, como nos corremos frente a una ambulancia, como donamos el día de Cáritas, está bueno que donemos sangre regularmente. Sí, pues lamentablemente uno lo hace ante un requerimiento puntual. No es que lo haga como un gesto voluntario o como una conducta que tenga que repetirse, como un hábito, ¿no? Cierto. Hay gente que por ahí dona y dice, bueno, yo dono y me siento bien. O sea, la donación de sangre no es que lo va a hacer sentir bien por el hecho de que le hayan sacado medio litro de sangre. Sí, el donante se puede sentir reconfortado con ese medio litro de sangre que donó, se está ayudando a otras personas. No solamente a una persona, sino puede ayudar a varias personas. Gabriel, gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Muy amable. Estuvimos hablando con Gabriel Camiñas, que es el responsable de... En todo caso, es un es licenciado en hemoterapia, ¿sí? Técnico en hemoterapia. Técnico en hemoterapia. ¿Cómo me complica el término? Y bueno, hicimos un aporte a esto que es el nivel de conciencia que no tenemos sobre la necesidad de donar sangre en los hospitales públicos ante cualquier requerimiento. Ya volvemos.